Imaginemos a un hombre que, sin dudarlo, abandonó todo lo que conocía, su tierra, su hogar e incluso su seguridad, para seguir una promesa invisible de un Dios que nadie podía ver. Abraham no solo se convirtió en uno de los personajes más importantes de la historia, sino también en el símbolo mismo de la fe. ¿Pero fue su trayectoria solo una de glorias y bendiciones? ¿Has oído hablar de tus errores? ¿De la esposa se hizo pasar por su hermana? ¿Del hijo que fue arrojado al desierto? ¿De la terrible orden de sacrificar al propio heredero? La historia de Abraham no es lineal. Está llena de giros, desafíos y momentos de extrema tensión que cambiaron el curso de la humanidad. Y hoy aprenderás este viaje completo, paso a paso, como nunca antes. Si quieres aprender más sobre la Biblia de una manera que pocas personas conocen, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y comenta aquí, ¿desde qué ciudad estás viendo este vídeo? El llamado de Abraham y el viaje a Canaán. Hubo un tiempo en que toda la humanidad hablaba un solo idioma y vivía distribuida por la tierra sin grandes divisiones. Fue en este escenario que Taré, descendiente de Sem, tuvo 3 hijos, Abram, Nacor y Harán. Harán murió joven, pero dejó un hijo llamado Lot, que quedó al cuidado de su familia. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, pero ella no podía tener hijos. La vida en Ur de los Caldeos parecía estable, pero algo estaba a punto de cambiar drásticamente. Teraj tomó la decisión de abandonar Ur e ir a Canaán con Abram, Sarai y Lot. Sin embargo, la familia se estableció en Harán, donde Teraj vivió hasta el final de sus días. Fue allí donde la voz del Eterno resonó por primera vez ante Abram, llamándolo a una misión que nadie había recibido antes. Deja tu tierra y a tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abram, a sus 75 años, no lo dudó. Tomó a Sarai, a Lot y todas las posesiones que tenían, y partió hacia lo desconocido confiando solo en la promesa de Dios. La llegada a Canaán fue notable. Abram viajó a través de la tierra hasta Siquem, donde el Señor se le apareció nuevamente, reafirmándole que la tierra sería suya y de sus descendientes. Ante esta visión, Abram construyó un altar al Eterno, consagrando aquella tierra. Pero no se detuvo allí. Continuó su viaje hacia el sur, llegando a Betel y Jai, donde construyó otro altar e invocó el nombre de Dios. Cada paso que daba no era solo un desplazamiento geográfico, sino un acto de profunda fe. Sin embargo, la tierra prometida pronto reveló sus desafíos. Una gran hambruna azotó la región, haciendo imposible permanecer allí. Abram se vio obligado a buscar refugio en Egipto, un lugar próspero y fértil. Pero él sabía que su esposa era extremadamente hermosa y temía por su propia vida. Temiendo que los egipcios lo mataran para llevársela, convenció a Sarai para que dijera que era su hermana. Esta mentira aparentemente inofensiva llevó a Sarai al palacio del faraón. Como resultado, Abram se enriqueció grandemente con regalos y ganado, pero el Eterno no permitió que esta situación continuara. Castigó la casa de Faraón con severas plagas, revelando la verdad. Furioso, el rey confrontó a Abram y lo expulsó de Egipto. Con su riqueza acumulada, pero con la lección aprendida, regresó a Canaán, más específicamente al Negev, y luego subió a Betel, donde había construido el altar. Allí buscó nuevamente al Señor, reafirmando su alianza y compromiso, pero los desafíos apenas comenzaban. Abram regresó de Egipto aún más rico que antes. Poseía grandes rebaños, plata, oro y sirvientes,
Su sobrino Lot, que lo había acompañado desde el principio de su viaje, también prosperó y acumuló muchas posesiones. Sin embargo, esta prosperidad trajo consigo un problema inesperado. La tierra ya no era suficiente para sustentar a ambos rebaños. Los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a luchar por el espacio y los recursos. Era una situación insostenible, pues allí también vivían los cananeos y los fereceos, lo que hacía que el espacio fuera aún más disputado. Ante este impasse, Abraham tomó la iniciativa para evitar un conflicto familiar. Sabiamente, llamó a Lot a una reunión y le dijo: «No debe haber pelea entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Mira a tu alrededor, toda la tierra está ante ti. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Abraham, siendo mayor y líder de la familia, podría haber impuesto su voluntad, pero optó por actuar con generosidad y paciencia. Lot miró hacia el valle del Jordán y vio que la región estaba bien regada, similar al jardín del Señor y las tierras fértiles de Egipto. Sin dudarlo, escogió aquella zona y se puso en camino, estableciéndose cerca de Sodoma. Abraham, a su vez, permaneció en la tierra de Canaán. Esta separación parecía solo una decisión práctica, pero escondía un significado más profundo. Mientras Abraham confió en la provisión de Dios, Lot escogió con los ojos de la carne, sin considerar el carácter de los habitantes de esa región. Después de la separación, el Eterno se le apareció de nuevo a Abraham y le hizo una promesa aún mayor. «Alza tus ojos y mira hacia el norte y el sur, hacia el este y hacia el oeste. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, de modo que si un hombre puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar su descendencia». Fue una garantía divina de que la separación de Lot no disminuiría de ninguna manera lo que Dios había preparado para Abraham. Con esta promesa, Abraham se trasladó a Hebrón, cerca del encinar de Mamre. Allí edificó otro altar al Señor. Su camino estaba claro. No dependía de las riquezas ni de las tierras fértiles, sino de la fidelidad de Dios. Cuando Lot se acercó a Sodoma y su maldad, Abraham siguió su llamado con confianza. La decisión de Lot de establecerse cerca de Sodoma pronto trajo consecuencias desastrosas. En ese momento estalló una guerra entre una coalición de 4 reyes poderosos y 5 reyes menores de la región, incluidos los reyes de Sodoma y Gomorra. Los 4 reyes salieron victoriosos, saquearon las ciudades derrotadas y se llevaron prisioneros y bienes. Entre los cautivos estaba Lot, quien fue llevado junto con todo lo que poseía. Cuando Abraham oyó lo que había sucedido, no dudó. Aunque era un hombre pacífico, se dio cuenta de que necesitaba actuar rápidamente. Reunió a 318 de sus sirvientes entrenados, aliados de confianza, y partió en persecución de los invasores. Con una estrategia precisa, dividió su grupo y atacó a los enemigos durante la noche. La emboscada fue un éxito. Abraham y sus hombres derrotaron a los reyes enemigos, recuperaron todo lo que había sido saqueado y liberaron a los prisioneros, incluidos Lot y su familia. Al regresar de la batalla, Abraham fue recibido por el rey de Sodoma, pero también por un personaje misterioso, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos». Reconociendo la autoridad espiritual de este sacerdote, Abraham le dio el diezmo de todo lo que había adquirido. El rey de Sodoma, por su parte, intentó negociar con Abraham, ofreciéndole todos los bienes recuperados a condición de que devolviera a los prisioneros. Pero Abraham se negó, declarando que no quería que nadie dijera que se había enriquecido a costa de Sodoma.
Su confianza estaba solo en Dios, no en las riquezas de los hombres malvados. Él solo aceptó lo que les correspondía a sus aliados, pero no tomó nada para sí mismo. Este episodio reveló mucho sobre el carácter de Abraham. No solo demostró coraje y liderazgo al rescatar a Lot, sino que también mostró integridad al rechazar ganancias injustas. Además, el encuentro con Melquisedec fue un hito espiritual, ya que aquel rey sacerdote representaba una conexión directa entre Abraham y el Dios Altísimo. Esta misteriosa figura sería mencionada más tarde en las Escrituras como un tipo del sacerdocio eterno de Cristo. Después de esta gran victoria, Dios se le apareció nuevamente a Abraham y le dijo: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande». Este recordatorio divino reforzó que su seguridad y herencia venían directamente del Señor, no de las posesiones terrenales. Sin embargo, había algo que todavía inquietaba el corazón de Abraham. La promesa de un heredero aún no se había cumplido. A pesar de las grandes promesas que Dios ya había hecho, un problema todavía preocupaba a Abraham. No tenía hijos. En una visión, el Eterno le dijo: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande». Pero Abraham se angustió y respondió: «Señor, ¿de qué me sirve esta promesa si todavía no tengo heredero? Mi siervo Eliezer de Damasco heredará todo lo que tengo». Dios entonces reafirmó su palabra con más fuerza aún: «Este hombre no será tu heredero. Un hijo que nazca de ti será tu heredero». Luego llevó a Abraham fuera de la tienda y le dijo que mirara al cielo. «Cuenta las estrellas, si puedes. Así serán tus descendientes». Abraham creyó en esta promesa, y Dios la consideró justicia. Fue en este momento cuando la fe de Abraham se convirtió en el fundamento de toda la historia de la redención. Pero Dios quiso sellar esta promesa con algo aún más concreto. Le pidió a Abraham que preparara un sacrificio especial: un toro, un macho cabrío y un carnero, todos de 3 años, además de una tórtola y un pichón. Abraham obedeció y dividió los animales por la mitad, como era costumbre en los pactos de la época. Cuando se puso el sol, un gran terror cayó sobre él, y Dios le reveló algo asombroso: «Tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, y serán esclavizados durante 400 años, pero yo los liberaré con grandes riquezas». Entonces, en la oscuridad, Abraham vio una olla humeante y una antorcha encendida que pasaba entre las mitades de los animales. Fue Dios mismo sellando su pacto. Él declaró que daría la tierra, desde Egipto hasta el Éufrates, a los descendientes de Abraham. Ese momento marcó un compromiso inquebrantable del Creador hacia su siervo. Sin embargo, la promesa parecía persistir y Sarai comenzó a dudar. Entonces tomó una decisión audaz. Ofreció a su sierva egipcia, Agar, para que Abraham pudiera tener un hijo a través de ella. Esta era una costumbre de la época, pero no formaba parte del plan original de Dios. Abraham aceptó la sugerencia y Agar quedó embarazada. Pero esta elección trajo consecuencias dolorosas. Tan pronto como Agar se dio cuenta de que estaba embarazada, comenzó a despreciar a Sarai. Sintiéndose humillada, Sarai confrontó a Abraham, quien le permitió hacer lo que le pareció conveniente. Entonces Sarai comenzó a maltratar a Agar, quien huyó al desierto. Pero allí, junto a una fuente, se le apareció un ángel del Señor y le dijo: «Vuelve a tu señora y sométete a ella. Tu hijo se llamará Ismael, porque el Señor ha escuchado tu sufrimiento». También reveló que Ismael tendría numerosos descendientes, pero viviría en constante conflicto. Agar regresó y dio a luz a Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Parecía que finalmente habría un heredero, pero Dios todavía tenía otros planes. El hijo de la promesa aún no había nacido.
Habían transcurrido 13 años desde el nacimiento de Ismael, y Abraham tenía ya 99 años. Fue entonces cuando Dios se le apareció nuevamente, trayéndole una revelación que cambiaría todo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Haré un pacto contigo y multiplicaré enormemente tu descendencia. Fue un llamado a un compromiso aún más profundo. Ante esta manifestación, Abraham se postró rostro en tierra. En este encuentro, Dios hizo algo sin precedentes. Cambió el nombre de su siervo. Tu nombre ya no será Abram, sino Abraham, porque te haré padre de muchas naciones. El significado del nombre ahora reflejaba la grandeza de la promesa divina. Pero la transformación no terminó ahí. En cuanto a Sarai tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino Sara, porque te dará a luz un hijo. Esto parecía imposible, ya que Sara tenía 90 años y era estéril. Abraham se rió y pensó, ¿puede un hombre de 100 años ser padre de un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, puede dar a luz? A pesar de la incredulidad inicial, Dios reafirmó la promesa. Sara te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Estableceré mi pacto con él como pacto eterno para su descendencia después de él. Dios también confirmó que bendeciría a Ismael, convirtiéndolo en padre de 12 príncipes y de una gran nación. Pero el pacto principal sería con Isaac, el hijo de la promesa. Como señal de este pacto eterno, Dios ordenó que Abraham y todos los hombres de su casa fueran circuncidados. Todo varón deberá ser circuncidado al 8º día de su vida. Esta será la señal del pacto entre mí y tus descendientes después de ti. Abraham obedeció sin vacilar. En el mismo día fueron circuncidados él, Ismael y todos sus siervos. Este rito simbolizaba una separación total entre el pueblo de Dios y las demás naciones, marcando a Abraham y sus descendientes como elegidos por el Altísimo. Poco tiempo después, 3 visitantes misteriosos aparecieron a la entrada de la tienda de Abraham en el calor del día. Al darse cuenta de que eran especiales, corrió a darles la bienvenida, ofreciéndoles pan, carne, cuajada y leche. Ellos aceptaron su hospitalidad y antes de partir, uno de ellos hizo una declaración sorprendente. Dentro de 1 año regresaré y Sara tendrá un hijo. Sara, que escuchaba desde dentro, rió en silencio. ¿Cómo podría una anciana dar a luz a un niño? Pero Dios la confrontó. ¿Por qué se rió Sara? ¿Acaso hay algo demasiado difícil para el Señor? Fue un recordatorio de que el tiempo divino es diferente del tiempo humano. La promesa estaba a punto de cumplirse. Un día, después de la visita de los 3 hombres misteriosos, Abraham caminó con ellos hasta un punto alto desde donde se podía ver Sodoma. Fue entonces cuando el Señor reveló algo terrible. El clamor contra Sodoma y Gomorra fue grande y su pecado llegó a ser muy grave. Dios descendería para ver si la maldad de la ciudad era tan grande como se oía. Abraham, conociendo el carácter misericordioso del Señor, se animó a interceder. Destruirás al justo con el malvado. Si hay 50 justos, ¿perdonarás a la ciudad? Dios respondió que sí. Y Abraham insistió y redujo el número. Y si son 45 o 40 o 30, Dios estuvo de acuerdo con cada nueva reducción. El patriarca, al darse cuenta de que podían ser aún menos, se atrevió a preguntar, ¿y si fueran 20 o 10? El Señor respondió, si hay 10 justos, no destruiré la ciudad. Pero Abraham sabía que en Sodoma ni siquiera había ese número. Él regresó a su tienda, mientras los ángeles descendieron a Sodoma, donde vivía Lot. Cuando llegó la noche, Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad cuando vio a los visitantes y los invitó a pasar la noche en su casa. Ellos se negaron, pero Lot insistió porque sabía el peligro que corrían allí.
Más tarde, los hombres de la ciudad rodearon su casa y exigieron que los visitantes les fueran entregados por sus malas prácticas. Lot, desesperado, intentó protegerlos, ofreciendo incluso a sus hijas para impedir que tocaran a los extranjeros. Pero los hombres de Sodoma se enfurecieron y trataron de entrar en la casa por la fuerza. En ese momento intervinieron los ángeles. Metieron a Lot dentro y los hirieron con ceguera, impidiéndoles encontrar la puerta. Entonces ordenaron: «Toma a tu familia y sal de aquí. Destruyamos esta ciudad, porque el clamor contra ella ha llegado hasta el Señor». Pero los yernos de Lot se burlaron de la advertencia y se negaron a ir. Al amanecer, los ángeles sacaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de la ciudad porque tardaban demasiado. La orden fue clara: «Corre y no mires atrás». Lot pidió permiso para refugiarse en una ciudad más pequeña llamada Zoar. Tan pronto como llegó, comenzó a caer fuego y azufre del cielo, consumiendo completamente Sodoma y Gomorra. Pero su esposa, desobedeciendo la orden, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Desde lejos, Abraham vio que subía humo, como el de un gran horno. Dios había cumplido su sentencia en aquella tierra corrupta, pero tuvo misericordia de Lot gracias a la intercesión de Abraham. Atemorizado por la destrucción y temiendo por el futuro, Lot abandonó Zoar y se refugió con sus hijas en una cueva en las montañas. El miedo y la falta de perspectiva hicieron que sus hijas tomaran una terrible decisión: emborrachar a su padre y tener hijos con él. La mayor dio a luz a Moab, el antepasado de los moabitas, y la menor a Ben-Ami, el padre de los amonitas. Este acontecimiento selló el destino de dos pueblos que más tarde se convertirían en enemigos de Israel. Mientras tanto, Abraham permaneció en Canaán, esperando el cumplimiento de la mayor promesa de Dios. Pasó el tiempo y Sara, ya mayor, por fin vio cumplida la promesa. Tal como Dios había dicho, en el tiempo señalado, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo para Abraham. El niño fue llamado Isaac, que significa risa, porque Sara se rió cuando oyó que tendría un hijo en su vejez. Abraham, fiel al pacto, circuncidó a Isaac al 8º día, como Dios había ordenado. Ahora la casa de Abraham tenía un heredero legítimo, y la alegría llenó el campamento. Cuando Isaac creció, Ismael, el hijo de Agar, comenzó a burlarse de él. Sara se dio cuenta de esta rivalidad y se indignó. Ella exigió que Abraham despidiera a Agar y a Ismael, pues no quería que el hijo del sirviente compartiera la herencia con Isaac. Esta petición entristeció profundamente a Abraham, pues a pesar de las circunstancias, Ismael seguía siendo su hijo. Pero Dios intervino y le dijo: «Escucha la petición de Sara. En Isaac será tu descendencia, pero no te preocupes por Ismael, porque también haré de él una gran nación por ser tu hijo». A la mañana siguiente, Abraham preparó pan y una cantimplora con agua. Se los dio a Agar y la despidió. Ella y Ismael vagaron por el desierto de Beerseba hasta que se acabaron las aguas. Sin fuerzas, Agar colocó al niño debajo de un arbusto y se alejó, pues no soportaba verlo morir. Desesperado comenzó a llorar, pero Dios oyó el clamor del muchacho y envió un ángel que le dijo: «Agar, no tengas miedo, Dios ha oído la voz del muchacho, levántate y tómalo de la mano, porque yo haré de él una gran nación». De repente, Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua. Ella corrió, llenó la cantimplora y le dio de beber a Ismael. A partir de ese momento, el niño se hizo fuerte en el desierto, convirtiéndose en un hábil arquero. Vivía en la región de Parán y su madre le consiguió una esposa egipcia. Así, comenzaron a formarse los descendientes de Ismael, cumpliéndose la promesa de Dios de que daría origen a un gran pueblo. Mientras tanto, Abraham continuó su vida en Canaán, fortaleciendo sus alianzas.
El rey Abimelec, al darse cuenta de que Dios estaba con él, propuso un pacto de paz. Abraham aceptó e hizo un pacto en Berseba, donde plantó un tamarisco e invocó el nombre del Señor. Continuó viviendo en la tierra como peregrino, esperando que se cumpliera el siguiente capítulo de la promesa de Dios. El nacimiento de Isaac marcó un cambio crucial en la historia humana. Él no era solo un hijo esperado, sino la semilla del pacto eterno entre Dios y Abraham. Sin embargo, esta historia estaba lejos de terminar. Dios todavía quería probar la fe del patriarca de una manera que cambiaría todo. Pasó el tiempo e Isaac creció bajo la atenta mirada de sus padres. Él era el hijo de la promesa, el heredero que continuaría el legado de Abraham. Sin embargo, un día, Dios puso a prueba a Abraham con una petición impensable. Ahora toma a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. La orden fue devastadora. El hijo que Abraham había esperado durante 25 años debía ser sacrificado como ofrenda al Señor. Sin dudarlo, Abraham se levantó de mañana, preparó la leña y partió con Isaac y 2 siervos hacia el lugar indicado. El viaje duró 3 días. Cuando Abraham vio la montaña a lo lejos, dijo a sus siervos: «Quédense aquí con el asno, el muchacho y yo iremos a adorar y regresaremos a ustedes». Incluso cuando enfrentó la prueba más difícil de su vida, Abraham creyó que Dios podía restaurar a su hijo. Isaac, que llevaba la leña para el sacrificio, notó algo extraño y preguntó: «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Con una fe inquebrantable, Abraham respondió: «Dios se proveerá del cordero, hijo mío». Cuando llegaron a la cima del monte, Abraham construyó un altar, dispuso la leña y con lágrimas contenidas ató a Isaac y lo colocó sobre el altar. Cuando extendió la mano para tomar el cuchillo y degollar a su hijo, el ángel del Señor gritó desde el cielo: «¡Abraham! ¡Abraham! No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo». Abraham, sin aliento y aliviado, miró hacia arriba y vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto, y tomó el animal y lo ofreció en lugar de Isaac. En ese momento, Abraham llamó a aquel lugar «El Señor proveerá», porque allí Dios mostró su fidelidad. El ángel del Señor habló de nuevo, reafirmando la promesa: «Por cuanto has hecho esto y no me has negado tu hijo, yo te bendeciré grandemente. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y serán benditas en ellos todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido a mi voz». Abraham descendió del monte con Isaac y regresó a Beerseba, donde se quedó. Este episodio marcó la mayor prueba de fe en la historia bíblica. Abraham demostró que confiaba plenamente en Dios, incluso ante el sacrificio más doloroso. Además, este acontecimiento presagiaba algo mucho mayor en el futuro: el sacrificio de Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, ofrecido por el Padre en favor de la humanidad. Después de esta terrible experiencia, la vida de Abraham continuó, pero pasaron los años y Sara estaba a punto de irse. Se avecinaba una nueva fase en la historia de la promesa. Pasó el tiempo y Sara, la fiel esposa de Abraham, llegó al final de su viaje. Murió a la edad de 127 años en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Su muerte trajo gran tristeza a Abraham, quien lloró por ella y se lamentó, pero sabía que necesitaba asegurar un entierro digno para su esposa, por lo que buscó un lugar permanente donde enterrarla. Como extranjero en aquella tierra, Abraham no poseía propiedades. Entonces fue a los hititas y les pidió que le compraran un pedazo de tierra.
Los hititas reconocieron a Abraham como príncipe de Dios y le ofrecieron cualquier lugar de sepultura gratuitamente. Sin embargo, Abraham insistió en pagar para que fuera su legítimo derecho. Eligió la cueva de Macpela, perteneciente a Efrón, hijo de Zohar. Después de algunas negociaciones, Abraham pagó 400 piezas de plata, sellando la compra delante de testigos. Así, Sara fue enterrada en aquel lugar que se convertiría en la tumba de la familia patriarcal. Este acto no fue solo un entierro, sino una afirmación de que Canaán era realmente la tierra prometida para sus descendientes. Con el tiempo, Abraham se dio cuenta de que necesitaba asegurar la continuidad de la promesa divina. Su hijo Isaac ya estaba en edad de casarse, pero no podía casarse con una mujer cananea. El patriarca llamó a su siervo más antiguo y le hizo jurar, poniendo su mano debajo de su muslo, que buscaría una esposa para Isaac entre sus parientes en Mesopotamia. El sirviente emprendió un largo viaje, llevando 10 camellos cargados de regalos. Cuando llegó a la ciudad de Nahor, se detuvo junto a un pozo y oró: «Señor, Dios de mi amo Abraham, concede éxito a mi misión, que la joven a la que pida agua para beber y que también abreve a los camellos sea la elegida». Antes de que terminara su oración, apareció Rebeca, la nieta de Nacor, con un cántaro. Cuando el sirviente le pidió agua, ella le respondió exactamente como había orado: «Bebe, y también se la daré a tus camellos». El sirviente quedó asombrado y le dio regalos de oro. Luego preguntó por su familia, y al saber que ella era pariente de Abraham, alabó a Dios. Rebeca corrió a contárselo a su familia, y su hermano Labán salió a recibirlo con hospitalidad. El sirviente le explicó la misión que Abraham le había confiado y cómo Dios había guiado todo. Labán y Betuel reconocieron que esto venía del Señor y permitieron que Rebeca fuera con él. A la mañana siguiente, la familia quería que Rebeca se quedara más tiempo, pero el sirviente insistió en que se fuera inmediatamente. Luego le preguntaron a la muchacha si quería ir y ella respondió: «Sí, lo haré». Rebeca partió con sus siervos y viajó a Canaán. Cuando llegó, vio a Isaac meditando en el campo. Cuando supo que era él, bajó del camello y se cubrió con el velo. Isaac recibió a Rebeca y la tomó por mujer, siendo consolado después de la muerte de su madre Sara. El matrimonio de Isaac y Rebeca no fue simplemente una unión, sino el cumplimiento de una promesa divina. Ahora, el pacto de Dios con Abraham pasaría a la siguiente generación, pero primero, el viaje del patriarca aún debía completarse. Siguiendo con la vida, Abraham tomó una nueva esposa llamada Setura, con quien tuvo varios hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Sus descendientes dieron origen a varios pueblos, entre ellos los madianitas, que más tarde tendrían una gran influencia en la historia de Israel. Sin embargo, Abraham sabía que el pacto de Dios estaba con Isaac, y para evitar disputas, distribuyó regalos entre los hijos de Cetura y los envió al este, lejos de Isaac. Este acto aseguró que Isaac sería el único heredero de la promesa divina. Para entonces, Abraham ya era un hombre muy anciano. Vivió 175 años, una larga vida llena de experiencias notables. Había comenzado su viaje en Ur de los Caldeos, había pasado por innumerables desafíos, había recibido la promesa divina, había experimentado la provisión de Dios y había visto nacer a su hijo prometido. Su legado fue inmenso. Cuando se cumplió el tiempo señalado, murió Abraham en buena vejez, lleno de días, y fue reunido con sus padres. Sus hijos, Isaac e Ismael, que anteriormente estaban separados, se reunieron para enterrarlo. Lo sepultaron en la cueva de Macpela, junto a Sara. Este era el mismo lugar que Abraham había comprado años antes, para asegurar que su familia tendría un lugar de entierro en Canaán. Incluso en la muerte, permaneció en la tierra prometida,
reforzando que sus descendientes heredarían esa región para siempre. Después de su muerte, la bendición del Señor pasó a Isaac, que vivía cerca de Beer Lahai Roi. Mientras tanto, Ismael también cumplió su profecía, convirtiéndose en padre de 12 príncipes, cada uno de los cuales dio origen a una tribu. Vivió 137 años y sus descendientes se extendieron por el desierto, formando los ismaelitas, un pueblo que jugaría un papel importante en las historias futuras. Sin embargo, el nombre de Abraham no desapareció con su muerte. Al contrario, se ha convertido en el mayor símbolo de fe de la historia. Su vida fue recordada por profetas, reyes y hasta el mismo Jesucristo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo afirmó que Abraham es el padre de todos los que creen, porque su justicia vino por medio de la fe, incluso antes de que existiera la ley de Moisés. El viaje de Abraham no fue solo la historia de un hombre, sino el comienzo de un plan divino que abarcaría generaciones. Dios prometió que a través de él todas las naciones serían bendecidas. Y esta bendición se cumplió plenamente cuando, siglos después, Jesucristo, el descendiente prometido, vino al mundo para ofrecer la salvación a toda la humanidad. La historia de Abraham no es solo un cuento antiguo, es la base de la fe, la obediencia y el propósito de Dios para la humanidad. Un hombre común, llamado a un destino extraordinario, que confió en la promesa divina aun cuando todo parecía imposible. ¿Queda todavía alguien con esta fe hoy en día? ¿Seríamos capaces de confiar en Dios hasta el punto de dejarlo todo atrás y seguir un camino desconocido? Quizás hayas enfrentado desafíos en tu vida, momentos en los que todo parecía desesperado. Abraham también tuvo dudas, falló algunas veces, pero nunca se dio por vencido. Esperó 25 años para ver la promesa cumplida. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar por algo que Dios tiene para nosotros? La verdadera prueba de la fe no está en las bendiciones, sino en la paciencia, la confianza y la obediencia, incluso cuando no entendemos los planes de Dios. ¿Y tú? ¿En qué parte de tu viaje te encuentras? ¿Estás esperando que se cumpla una promesa? ¿Estás enfrentando un juicio importante? ¿O estás al comienzo de un nuevo llamado sin saber qué sucederá? Recuerda, Dios siempre cumple lo que promete. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar, incluso sin ver el camino completo? Si esta historia te dijo algo, deja tu comentario a continuación. ¿Cómo te inspira el viaje de Abraham? ¿Tendrías la misma fe que él tenía? Hablemos en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo sobre las grandes historias de la Biblia y lo que significan para nosotros hoy, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aún tenemos mucho por explorar juntos. Abrazos y que Dios los bendiga.